La noche se cernía sobre el pequeño pueblo, envolviéndolo en una oscuridad profunda y palpable. En la penumbra, 4 figuras se reunían en un lugar apartado, susurros conspiratorios flotando entre ellos como sombras inquietantes. Éramos Elena, Javier, Andrea y yo, Carlos, cautivados por la promesa de aventura y el misterio que envolvía la cueva del diablo. Las historias sobre esa cueva nos habían perseguido desde la infancia, susurros de terror que se transmitían de generación en generación. Se decía que era un lugar prohibido, un portal hacia lo desconocido que había cobrado la cordura de quienes se atrevían a adentrarse en sus profundidades. Pero para nosotros, jóvenes temerarios en busca de emociones fuertes, esas advertencias solo alimentaban nuestra curiosidad y avivaban el fuego de la intriga. Armados con linternas, un mapa rudimentario y corazones palpitantes de emoción, nos adentramos en la noche con pasos cautelosos pero determinados. La luna, apenas un delgado arco plateado en el cielo estrellado, arrojaba una luz fantasmal sobre el paisaje, proyectando sombras alargadas y distorsionadas que se retorcían como serpientes en el suelo. El camino hacia la cueva estaba rodeado de árboles retorcidos y silenciosos. Sus ramas susurraban entre sí en un lenguaje antiguo que solo el viento parecía comprender. Cada crujido de hojas secas bajo nuestros pies resonaba en el aire quieto, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración, anticipando nuestra llegada a la guarida del diablo. Cuando finalmente vislumbramos la entrada de la cueva, una sensación de anticipación mezclada con temor se apoderó de nosotros. La boca de la cueva parecía una herida oscura en el costado de la colina, una abertura que prometía secretos oscuros y peligros desconocidos. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando una ráfaga de viento helado salió de las profundidades de la caverna, como un suspiro siniestro que nos advertía de los peligros que nos esperaban. Sin embargo, la emoción de lo desconocido superó cualquier sensación de miedo que pudiera haber albergado en mi corazón. Intercambiamos miradas entre nosotros, una mezcla de nerviosismo y determinación reflejada en nuestros rostros iluminados por la luz parpadeante de las linternas. Con un gesto silencioso, nos adentramos en la cueva, dejando atrás la seguridad de la noche y sumergiéndonos en la oscuridad impenetrable. Mis pasos resonaban en la caverna como un eco siniestro, mientras nos adentrábamos más y más en las profundidades de la cueva. La luz titilante de nuestras linternas apenas alcanzaba a disipar las sombras que parecían cobrar vida en las paredes de piedra. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando noté cómo las formaciones rocosas se retorcían y se contorsionaban en la tenue luz, como si estuvieran observándonos con ojos sin rostro. La entrada de la cueva se cerró detrás de nosotros con un estruendo sordo, dejándonos atrapados en la oscuridad abrasadora. Mis pulmones se llenaron con el aire rancio y húmedo de la cueva, y una sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de mí mientras avanzábamos por los estrechos pasadizos. Cada vez más, me sentía como si estuviera adentrándome en un lugar que nunca debería haber sido perturbado, como si estuviéramos invadiendo el dominio de algo antiguo y maligno. Las sombras se cerraban a nuestro alrededor, envolviéndonos en un abrazo frío y despiadado. Los murmullos y susurros que habían sido apenas perceptibles al principio, ahora se intensificaban, llenando el aire con una cacofonía de sonidos inquietantes. A veces, parecía que las mismas paredes de la cueva estaban hablando con nosotros, sus voces crujientes y quebradas, como si fueran las voces de los muertos que habitaban estas profundidades olvidadas. A pesar de todo, continuamos avanzando, impulsados por una curiosidad insaciable y una determinación obstinada. Pero cuanto más nos adentrábamos en la cueva, más claro se volvía que habíamos subestimado la verdadera naturaleza de este lugar. La cueva no era simplemente un agujero en la tierra, era un laberinto oscuro y retorcido que parecía tener una mente propia. Los pasadizos parecían cambiar de forma a nuestro alrededor, desorientándonos y confundiéndonos en nuestra búsqueda de la salida. A veces, juraría que estábamos caminando en círculos, que la cueva se estaba burlando de nosotros y nos mantenía prisioneros en su laberinto interminable. La ansiedad comenzó a crecer en el fondo de mi mente, amenazando con ahogarme en un mar de miedo y desesperación. Y entonces, en medio de la oscuridad opresiva, lo vi. Una sombra, apenas perceptible al principio,
se deslizaba por las paredes de la cueva como una serpiente oscura y sin forma. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando me di cuenta de que no estábamos solos en la cueva, que algo más estaba acechando en las sombras. Y mientras avanzábamos más y más en la oscuridad, esa presencia siniestra parecía acercarse cada vez más, como si estuviera esperando pacientemente su momento para atacar. A medida que avanzábamos por los pasadizos retorcidos de la cueva, las sombras parecían intensificarse, envolviéndonos en una penumbra palpable que nos impedía ver más allá de nuestras propias narices. Las linternas apenas eran suficientes para iluminar el camino delante de nosotros, y a menudo me encontraba preguntándome si realmente quería ver lo que estaba oculto en la oscuridad más profunda. Los murmullos y susurros que habían llenado el aire desde que entramos en la cueva se intensificaron, convirtiéndose en una cacofonía incesante que resonaba en mis oídos como un eco siniestro. A veces, creía escuchar mi nombre susurrado entre las sombras, como si algo estuviera llamándome desde las profundidades de la caverna, pero cuando volteaba para mirar, no había nada más que la oscuridad acechante. Mis compañeros de aventura parecían tan inquietos como yo, sus rostros pálidos y tensos a la luz parpadeante de las linternas. Cada uno de nosotros se aferraba a la esperanza de encontrar la salida de este laberinto infernal, pero la sensación de desesperación comenzaba a pesar en nuestros corazones como una losa de plomo. Y entonces, en medio de la oscuridad densa, las sombras tomaron forma. Al principio, solo eran manchas oscuras que se movían en las paredes de la cueva, pero luego comenzaron a adquirir contornos más definidos, retorciéndose y contorsionándose como seres vivos. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que las sombras no eran simples trucos de la luz, sino entidades oscuras y malévolas que nos acechaban en la penumbra. Mis manos temblaban mientras sostenía la linterna, la luz temblorosa apenas capaz de disipar las sombras que se cerraban a nuestro alrededor. Cada vez que movía la luz, las sombras parecían avanzar más, como si estuvieran tratando de apagar la única fuente de esperanza en medio de la oscuridad abrumadora. Los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en risas burlonas que resonaban en la caverna como un eco distorsionado. A veces, creía ver figuras oscuras moviéndose entre las sombras, pero cuando las alcanzaba con la luz de la linterna, desaparecían como humo en el viento. Era como si las sombras estuvieran jugando con nosotros, alimentándose de nuestro miedo y nuestra desesperación, mientras nos perdíamos más y más en la oscuridad infinita. Mis compañeros y yo nos miramos entre nosotros, la ansiedad palpable en el aire como un peso opresivo sobre nuestros hombros. Sabíamos que teníamos que encontrar la salida de esta pesadilla, pero en medio de las sombras retorcidas y los murmullos incesantes, la esperanza comenzaba a desvanecerse como la luz de nuestras linternas. Y mientras nos adentrábamos más y más en la oscuridad, una pregunta aterradora se apoderó de mi mente. ¿Saldremos alguna vez de esta cueva viva? A medida que continuábamos nuestro descenso, nos encontramos con inscripciones siniestras talladas en las paredes de piedra. Las antiguas marcas parecían arder con un fulgor sobrenatural a la luz de nuestras linternas, como si estuvieran ansiosas por contar su historia macabra. Las inscripciones estaban escritas en un idioma antiguo y desconocido, pero sus significados eran claros, advertencias sobre la presencia del diablo y la conexión de la cueva con un reino oscuro más allá de nuestra comprensión. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas nerviosas mientras leíamos las palabras grabadas en la piedra, sintiendo cómo el peso de la historia antigua se apoderaba de nosotros. Una sensación de malestar se apoderó de mí mientras contemplaba las inscripciones, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles desde las sombras. Los murmullos y susurros que habían llenado el aire parecían intensificarse, como si las paredes mismas estuvieran hablando con nosotros en un lenguaje que solo podíamos entender de manera instintiva. A medida que avanzábamos por los pasadizos retorcidos, las inscripciones se volvían más frecuentes y más ominosas. Las palabras grabadas en la piedra hablaban de sacrificios oscuros y rituales prohibidos, de almas atrapadas en la oscuridad y de una presencia antigua y maligna que acechaba en las sombras. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando me di cuenta de que la cueva no era simplemente un lugar de oscuridad y misterio, sino un portal hacia un reino más allá de la comprensión humana. Las inscripciones hablaban de puertas que nunca deberían abrirse
y de secretos que nunca deberían ser revelados. Pero ya era demasiado tarde para nosotros. Habíamos entrado en la cueva buscando emociones fuertes y aventura, pero lo que encontramos fue mucho más oscuro y siniestro de lo que jamás habíamos imaginado. Mis compañeros y yo nos miramos entre nosotros, la ansiedad palpable en el aire mientras nos enfrentábamos a la realidad aterradora de lo que habíamos desencadenado. Sabíamos que teníamos que encontrar la salida de esta pesadilla, pero en medio de las inscripciones siniestras y los susurros incesantes, la esperanza comenzaba a desvanecerse como la luz de nuestras linternas. Con cada paso que dábamos más profundo en la cueva, la presencia del diablo parecía hacerse más fuerte, como si estuviera esperando pacientemente su oportunidad para desatar su ira sobre nosotros. Las inscripciones siniestras nos recordaban constantemente el precio de nuestra curiosidad temeraria y las consecuencias de desafiar lo desconocido. Y mientras nos adentrábamos más y más en la oscuridad, una pregunta aterradora se apoderó de mi mente. ¿Podríamos escapar alguna vez de esta cueva con vida? ¿O seríamos condenados a vagar por sus pasadizos oscuros para siempre? A medida que avanzábamos por los oscuros pasadizos de la cueva, una presencia invisible parecía acecharnos en la penumbra. Aunque no podíamos ver nada concreto, podíamos sentir su presencia opresiva, como una sombra que se cernía sobre nosotros, esperando pacientemente en las profundidades de la cueva. Los susurros y murmullos que habían llenado el aire desde que entramos en la cueva se intensificaron, como si la presencia invisible estuviera tratando de comunicarse con nosotros de alguna manera. A veces, creía escuchar susurros inquietantes que se deslizaban por los pasadizos, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía comprender. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas nerviosas mientras continuábamos avanzando, cada uno de nosotros sintiendo la presión invisible que pesaba sobre nuestros hombros. La ansiedad se apoderó de nosotros mientras nos enfrentábamos a lo desconocido, sin saber qué peligros nos esperaban más adelante en la oscuridad. Y entonces, en medio de la penumbra, comencé a notar movimientos fugaces en las sombras, como si algo estuviera acechando en las profundidades de la cueva. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero a medida que avanzábamos más y más en la oscuridad, los movimientos se volvieron más claros y definidos. Mis manos temblaban mientras sostenía la linterna, la luz parpadeante apenas capaz de disipar las sombras que se cerraban a nuestro alrededor. A veces, creía ver figuras oscuras moviéndose entre las sombras, pero cuando las alcanzaba con la luz de la linterna, desaparecían como humo en el viento. La presencia invisible parecía estar en todas partes a la vez, acechándonos en cada rincón oscuro de la cueva. A veces, sentía como si alguien estuviera respirando en mi cuello, su aliento frío enviando escalofríos por mi espalda. Otras veces, juraría que podía sentir la presión de sus ojos invisibles sobre mí, observándome con una intensidad que me hacía temblar de miedo. Mis compañeros y yo nos miramos entre nosotros, la ansiedad palpable en el aire mientras nos enfrentábamos a la presencia invisible que nos acechaba en la oscuridad. Sabíamos que teníamos que encontrar la salida de esta pesadilla, pero en medio de las sombras retorcidas y los susurros incesantes, la esperanza comenzaba a desvanecerse como la luz de nuestras linternas. Con cada paso que dábamos más profundo en la cueva, la presencia invisible parecía hacerse más fuerte, como si estuviera esperando pacientemente su oportunidad para desatar su ira sobre nosotros. Nos sentíamos como ratones en un laberinto, acechados por un gato invisible que esperaba pacientemente su oportunidad para atraparnos. Y mientras nos adentrábamos más y más en la oscuridad, una pregunta aterradora se apoderó de mi mente. ¿Podríamos escapar alguna vez de esta cueva con vida? ¿O seríamos condenados a vagar por sus pasadizos oscuros para siempre bajo la mirada implacable de la presencia invisible que nos acechaba en la oscuridad? A medida que continuábamos nuestra travesía, nos encontramos atrapados en un laberinto infernal de pasadizos retorcidos y oscuros. La presencia invisible que nos acechaba parecía guiarnos hacia callejones sin salida y caminos que se bifurcaban, desorientándonos en medio de la oscuridad opresiva. Mis compañeros y yo nos aferrábamos a nuestras linternas, las luces titilantes apenas capaces de iluminar el camino delante de nosotros. A veces, nos encontrábamos caminando en círculos, atrapados en un bucle interminable de pasillos,
que parecían llevarnos siempre de vuelta al mismo lugar. La ansiedad crecía en el fondo de mi mente, mientras luchábamos por encontrar una salida de este laberinto infernal que parecía tener una mente propia. Los murmullos y susurros que nos habían acompañado desde que entramos en la cueva se intensificaron, llenando el aire con una cacofonía incesante de sonidos inquietantes. A veces, parecía que las mismas paredes de la cueva estaban hablando con nosotros, sus voces crujientes y quebradas como si fueran los gemidos de almas atrapadas en el abismo. Y entonces, en medio del laberinto oscuro, comenzamos a experimentar visiones horripilantes que parecían sacadas de nuestras peores pesadillas. Figuras retorcidas y deformes se materializaban de la nada, acechándonos desde las sombras con ojos vacíos y sonrisas malévolas. Gritos angustiados y gemidos lastimeros resonaban en la caverna, como si estuviéramos siendo arrastrados a un reino de sufrimiento y desesperación. Mis manos temblaban mientras sostenía la linterna, la luz parpadeante apenas capaz de disipar las sombras retorcidas que se cerraban a nuestro alrededor. Cada vez que miraba hacia atrás, parecía que las paredes mismas estaban cambiando de forma, reconfigurándose para atraparnos en este laberinto infernal para siempre. La presión de la cueva parecía aumentar con cada paso que dábamos más profundo en su interior, como si estuviera tratando de aplastarnos bajo el peso de su oscuridad abrumadora. Mis compañeros y yo nos miramos entre nosotros, la ansiedad palpable en el aire mientras luchábamos por mantener la cordura en medio del caos que nos rodeaba. Sabíamos que teníamos que encontrar una salida de este laberinto infernal antes de que fuera demasiado tarde, antes de que la cueva nos consumiera por completo. Pero en medio de las sombras retorcidas y los susurros incesantes, la esperanza comenzaba a desvanecerse como la luz de nuestras linternas, dejándonos atrapados en un reino de terror y desesperación del cual no había escapatoria. En lo más profundo de la cueva, nos enfrentamos a un momento de confrontación sobrenatural que desafió todas nuestras percepciones y sentidos. Después de vagar durante lo que parecieron horas en un laberinto infernal de pasadizos retorcidos y oscuros, nos encontramos en un punto de inflexión donde la realidad se desdibujaba y la presencia invisible que nos acechaba parecía estar esperando pacientemente su momento para revelarse. Mis compañeros y yo nos aferrábamos a nuestras linternas, sintiendo la tensión palpable en el aire mientras nos preparábamos para enfrentar lo desconocido. La cueva parecía cobrar vida a nuestro alrededor, sus paredes retorciéndose y deformándose como si estuvieran respondiendo a una fuerza oscura y poderosa que emanaba de las profundidades. Y entonces, de entre las sombras densas, surgió la figura del diablo. No era como ninguna criatura que hubiéramos visto antes, era una presencia oscura y malévola que parecía emanar una energía sobrenatural que hacía temblar la caverna. Sus ojos ardían con un fuego infernal, su figura retorcida y deformada como si estuviera hecha de sombras vivientes. Un grito de terror se escapó de mis labios mientras contemplaba la aparición del diablo, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mí como un animal salvaje que rugía en mi interior. Mis compañeros y yo nos miramos entre nosotros, la ansiedad palpable en el aire mientras nos enfrentábamos a esta presencia sobrenatural que desafiaba toda lógica y comprensión. La cueva retumbó con un rugido siniestro mientras el diablo avanzaba hacia nosotros, sus ojos ardientes fijos en nuestras almas temblorosas. Nos sentíamos como insectos atrapados en una telaraña, incapaces de escapar del destino oscuro que nos aguardaba en las profundidades de la cueva. A pesar del miedo abrumador que nos consumía, sabíamos que teníamos que enfrentar al diablo si queríamos tener alguna posibilidad de salir de la cueva con vida. Nos armamos de valor y coraje, nuestras linternas temblando en nuestras manos mientras nos preparábamos para el enfrentamiento final con esta entidad oscura y malévola. La lucha fue épica y desgarradora, con cada uno de nosotros enfrentándonos al diablo con toda la fuerza y determinación que pudimos reunir. Pero el diablo era una fuerza imparable, su poder oscuro y sobrenatural, aplastando nuestras defensas como si fueran hojas secas en el viento. Mis compañeros y yo luchamos valientemente, enfrentándonos al diablo con todo lo que teníamos. Pero al final, nos dimos cuenta de que estábamos superados en número y en poder, y que la única opción era huir y tratar de encontrar una salida de la cueva antes de que fuera demasiado tarde. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho,
Corrí hacia la salida de la cueva, mis compañeros siguiéndome de cerca, mientras el diablo rugía de furia detrás de nosotros. La cueva retumbó con un estruendo sordo mientras corríamos por los pasadizos retorcidos y oscuros, cada paso llevándonos más cerca de la libertad y la salvación. Finalmente, después de lo que parecieron horas de correr a través del laberinto infernal de la cueva, emergimos a la luz del día, nuestros pulmones ardiendo y nuestros corazones latiendo con fuerza en nuestros pechos. Nos encontramos en el exterior, la luz del sol bañando nuestros rostros, mientras respirábamos el aire fresco y limpio con alivio. Miré hacia atrás a la cueva, una sensación de asombro y terror aún latiendo en mi pecho mientras recordaba el enfrentamiento sobrenatural que habíamos enfrentado en sus profundidades. Sabía que nunca olvidaría la experiencia, que la cueva del diablo había dejado una marca indeleble en nuestras almas que nunca se desvanecería. Tras nuestro enfrentamiento sobrenatural con el diablo en las profundidades de la cueva, emergimos a la luz del día con el corazón palpitante y el alma cargada de miedo y asombro. Nos encontramos en el exterior, el sol arrojando sus cálidos rayos sobre nosotros mientras respirábamos el aire fresco y limpio con alivio. Sin embargo, sabíamos que nunca olvidaríamos la experiencia aterradora que habíamos enfrentado en las profundidades de la cueva. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas cansadas, la tensión palpable en el aire mientras procesábamos lo que habíamos presenciado. Habíamos desafiado lo desconocido, nos habíamos enfrentado a fuerzas más allá de nuestra comprensión y habíamos pagado un precio terrible por nuestra curiosidad temeraria. Las secuelas de nuestro encuentro con el diablo todavía se aferraban a nosotros como sombras, recordándonos el precio de la curiosidad y las consecuencias de desafiar lo sobrenatural. Sabíamos que nunca seríamos los mismos después de lo que habíamos enfrentado en la cueva, que la experiencia había dejado una marca indeleble en nuestras almas, que nunca se desvanecería. La cueva se cernía sobre nosotros en la distancia, una presencia ominosa que parecía susurrar secretos oscuros y promesas de peligros inimaginables. A pesar de haber escapado de sus profundidades, sabíamos que aquel demonio siempre estaría ahí, acechando en las sombras como un recordatorio constante de nuestras acciones temerarias. Nos alejamos de la cueva con pasos vacilantes, nuestras mentes atormentadas por visiones de terror y horror que nos perseguirían en nuestros sueños. Sabíamos que nunca volveríamos a ser los mismos después de nuestra experiencia en la cueva, que el precio de nuestra curiosidad temeraria había sido alto y que las cicatrices que llevábamos serían profundas y duraderas. A medida que nos alejábamos de la cueva, sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras contemplaba el precio de nuestra curiosidad. Habíamos buscado emociones fuertes y aventuras, pero lo que habíamos encontrado había sido mucho más oscuro y siniestro de lo que jamás habíamos imaginado. Mis compañeros y yo nos miramos entre nosotros, la ansiedad palpable en el aire mientras reflexionábamos sobre nuestra experiencia en la cueva. Sabíamos que nunca olvidaríamos lo que habíamos enfrentado en sus profundidades, que la cueva del diablo había dejado una marca indeleble en nuestras vidas que nunca se desvanecería. Y mientras nos alejábamos de la cueva, una pregunta aterradora se apoderó de mi mente. ¿Podríamos alguna vez recuperar la normalidad después de lo que habíamos enfrentado en la oscuridad? ¿O estaríamos condenados a vagar por el resto de nuestras vidas bajo la sombra del terror que habíamos liberado?